Jesucristo no es religioso. Jesucristo no está en la religión porque la religión no es de Dios. Amados hermanos y hermanas, damas y caballeros, es una alegría para mí estar con ustedes para que hablemos del tema de Dios, del Dios viviente que nos ha creado y quiere que nosotros hagamos su voluntad quedando en la línea. Damas y caballeros, Jesucristo no es religioso. Hoy quisiera que ustedes abran su Biblia para ver lo que es realmente Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. No es un libro, no es una historia antigua, sino es la palabra. Así, si Jesucristo es la palabra, tenemos que preguntarnos, la palabra que se hizo carne por un momento en el cuerpo del nazareño, el Jesús de Nazaret, hace 2000 años atrás en el pasado, este hombre que predicaba en las calles de Jerusalén, hoy no está presente como persona. Pero ¿cómo él puede ser la palabra mientras que apareció y murió y resucitó? Pero en realidad, Jesucristo, ¿qué es la palabra? Es la palabra en la boca de su enviado, profeta, mensajero, por un tiempo marcado. Así vemos que cuando Noé estaba predicando, era Jesucristo la palabra en su boca. Cuando Moisés estaba predicando, era el Jesucristo en su boca. Josué predicando, Jesucristo en su boca. Para decir que en realidad la palabra de cada profeta de Dios es la palabra Jesucristo imprimido en forma de palabra. Jesucristo tiene dos aspectos. Un aspecto físico que se manifestó en el cuerpo del nazareño y un aspecto espiritual. Y el espíritu no puede salvar si no mora en un cuerpo. Y cuando está en un cuerpo, el cuerpo que está hablando no habla de él mismo, sino habla de Jesucristo, es decir, la palabra, según el libro de Apocalipsis, que define al Señor Jesucristo como la palabra, el verbo. Amados compañeros, ustedes que llaman la Biblia, les invito a abrir su Biblia para ver que en la Biblia vemos el nombre de Jeremías, el nombre de Isaías, el nombre de Habacuc, el nombre de Zacarías. Incluso el propio Jesús de Nazaret no era el nombre de una iglesia denominacional, sino el nombre de un profeta de Dios. La gente dice que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Es una mentira, porque la Biblia misma no da este testimonio diabólico, que dice que después de Juan el Bautista no habrá más profeta, mientras que Jesucristo, que es Dios en carne de Jesús de Nazaret, era profeta vindicado para ese tiempo. Y después de él hubo Pablo, que era profeta. Y cuando un profeta viene, no viene para edificar una iglesia, sino viene para hacer discípulos a las naciones. Es por eso que Moisés tiene sus discípulos a Aarón y sus hijos. Daniel tiene sus discípulos Shadrach, Medrach y Abednego. Jeremías tiene sus discípulos como Nerijá y así sucesivamente. Baruch, que era discípulo de Jeremías. Zacarías tenía sus discípulos, y el propio Jesús de Nazaret no vino para abolir la ley y los profetas, ya que él mismo tenía 70 discípulos, incluso los adquiridos en el aposento alto, y los 12 apóstoles. Amados compañeros, no se deben engañar por Satanás y sus iglesias, que suelen decir que no habrá más profetas. No es posible, porque el hecho de decir que no habrá más profeta es una insulta, injuria,
es decir que Dios ha muerto. Sí, porque Dios se define por los profetas. Y la Biblia misma es el testimonio de que Dios no hace nada sin que revela sus secretos a sus siervos los profetas. Es por eso que Jesucristo no es religioso, sino Jesucristo es la palabra. Pero ¿de qué palabra estoy hablando? Estoy hablando de la palabra en la boca de los profetas. De los profetas establecido según el orden divino, es decir, Dios mismo se permite hablar directamente a Moisés sin que haya un intermediario, porque Moisés era el mediador entre los hombres y su Dios. Y así, vean ustedes que si ustedes no están en la voluntad de Dios, si ustedes no están con el profeta vivo de su tiempo, ustedes están con Satanás y sus líderes. Amados compañeros, damas y caballeros, deben de seguir al diablo en las iglesias denominacionales. Ustedes aman la Biblia, pero como personas intolerantes, personas universitarios que han hecho escuelas de teología, institutos teológicos, personas que han logrado todos los diplomas del mundo, son católicos, son protestantes, son evangélicos, branhamistas e incluso musulmanes. Son más intolerantes para las cosas mundanas, para ser católico, protestante, pero no para entender la palabra de Dios, que viene solo cuando hay un profeta vivo sobre la tierra. Voy a terminar para decir que si existe un solo Dios en el cielo, ¿cuántos profetas, cuántas verdades deben existir sobre la tierra? Una sola. Debe existir una sola verdad, porque Dios es único en el cielo. Y Efesios 4:5 dice que sobre la tierra debe haber una sola fe, un solo bautismo y una sola adoración. La adoración del profeta mismo, que él está mostrando a la humanidad, porque cada profeta viene para mostrar cómo debemos adorar a Dios. Era Juan el Bautista quien mostró a sus discípulos cómo orar. Era Juan el Bautista quien administró el bautismo a sus discípulos. Era Jesús de Nazaret quien mostró a sus discípulos cómo orar, mientras que Juan el Bautista enseñó, mostró a sus discípulos cómo orar. Pero después de Jesús de Nazaret, Pablo mismo mostró a Tito, a Filemón, a Onésimo cómo orar. Y Apolos, que encontró a Pablo, debía reprender, reanudar su bautismo, ya que había sido bautizado por Juan el Bautista. Pero ya que estaba en una nueva dispensación, una nueva edad, y encontró un nuevo profeta, repitió su bautismo. En cuanto a ustedes que se bautizan en las iglesias denominacionales, debe ser un profeta que les ha enseñado a orar, les ha enseñado a tomar el bautismo, porque uno no se puede levantar y tomar un bautismo en una iglesia denominacional. Eso no es la voluntad de Dios. Y yo mismo estoy aquí para decir a todos, americanos, africanos, europeos, asiáticos, que el Señor Jesucristo es la palabra, y la palabra no se puede ser corrompida. No podemos corromper la palabra siendo un denominacional, porque Jesucristo es Él que ha enviado hoy Kaku Philip. Amas a Dios, amas a Cristo, tienes que saber que hoy Amós 3 verso 7 se está cumpliendo, diciendo que el Señor Jesucristo, que es la palabra, no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Kaku Philip es uno de los profetas que Jesucristo ha enviado, pero es el único para este tiempo. Amén. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita.
¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.